Muy buenas, en este vídeo quiero daros unos 10 pasos a seguir para empezar a hacer vuestras estrategias de carrera con cualquier software de hoja de cálculo, eso sí, es decir, pues ya sea Google Sheets, ya sea pues el Excel, que es el más famoso probablemente, pues LibreOffice, el Numbers de Apple, cualquiera, ¿vale? Pero que tengáis unas pautas básicas sobre cómo empezar, qué columnas hacer o cuáles son las tablas más importantes. Entonces, bueno, que sepáis que esto va a ser simplemente una introducción, ¿no? Para que más o menos os hagáis una idea. Eso sí, en Level Up Academy tenéis un curso de estrategias de carrera con Excel, ¿vale? Que realmente utilizamos Google Sheets, pero da igual el programa que utilicéis, que es una base, ¿vale? Y luego en descarga tenéis la posibilidad de descargaros directamente esa hoja de cálculo con todas las cosas. Lo que pasa es que no os recomiendo utilizarla siempre en el curso porque puede ser lioso. Y ahora además estamos terminando el de estrategias avanzadas, que pues ahí ya sí que nos metemos en afinar mucho más las simulaciones de tiempo, de consumo, de desgaste, nos metemos incluso a tratar con varios pilotos, con varios tipos de neumáticos, lo hacemos todo mucho más atractivo visualmente, no tan tosco, además automatizamos muchas cosas. Entonces bueno, yo os recomiendo que si habéis hecho ya ese primer curso, pues os animéis con este segundo de estrategias de carrera avanzadas, y si no, pues lógicamente empezad por ese primero, ¿vale? Y en descargas vais a tener por supuesto la hoja de estrategias avanzada también sin ningún problema. Y visto esto, vamos con los pasos básicos a seguir, ¿vale? Por si os queréis animar a hacerlo por vuestra cuenta. El primero de ellos, una tabla fundamental con las variables más básicas, ¿vale? Hay dos tipos de variables básicas. Las primeras, las que tenéis que hacer vosotros manualmente, que si el número de vueltas, que si quién va a ser piloto 1, quién va a ser piloto 2, todo este tipo de cosas así, un poquito de más o menos datos básicos de la carrera, que si un número mínimo de pit stop, todo eso. Y luego otras variables fundamentales que derivan de otros cálculos que podemos hacer. Pues el número de vueltas máximas que podemos dar en un stint, el tiempo medio perdido en pit lane, todas esas cosas, ¿vale? Pero una tabla que recoja todo esto es fundamental para no liaros, ¿vale? Entonces vamos a tener muchas hojas diferentes, cada una con lo que sea, que si consumo, otra para el desgaste, otra para los tiempos, otra para las estrategias propiamente, todo eso, pero que haya una tabla en una hoja dedicada que resuma todo, porque si no va a ser un lío. Segundo paso, una hoja para los tiempos que hayáis hecho en entrenamiento libre, en simulaciones o lo que sea. Y aquí dentro pues vamos a tener dos variables, una la vuelta y dos el tiempo que hayamos hecho en esa vuelta. Ojo, porque esto es importante para cada stint, es decir, es importante que tengáis en cuenta que esto va a ser el tiempo que vamos a hacer para cada vuelta del stint, no de la vuelta de carrera. Es decir, si tú pones un neumático nuevo, la vuelta 20, realmente eso es como la vuelta 1 para el neumático. Entonces eso lo vamos a tener que tener en cuenta a la hora de hacer nuestras estrategias de carrera, ¿vale? Muy importante fijaros en ese detalle. ¿Qué pasa? Que cuando ponemos los tiempos normalmente tiene un formato tipo pues 1, 2 puntos, 30 punto, 1, 2, 3, ¿vale? Que viene a ser minuto, 2 puntos y segundo punto con los 3 decimales, que viene a ser la décima centésima milésima, ¿no? Entonces esto, como recomendación, yo lo pasaría directamente a segundo. Es decir, si hemos hecho un 1,30 123, pues eso va a ser lo mismo que un 90 123, ¿vale? En segundo. Es decir, lo que está antes de los 2 puntos, que son los minutos, lo pasamos a segundo y se lo sumamos a lo que está detrás de los 2 puntos. Si lo hacéis en dos pasos, primero separáis los de delante de los 2 puntos y luego ponéis los de detrás, va a ser más sencillo, pero bueno, eso ya como cada uno se lo quiere organizar. Que Excel, por ejemplo, puede trabajar perfectamente con el formato de minuto, 2 puntos, segundo con 3 milésimas, con 3 decimales, que son las milésimas, pero yo no os recomiendo hacerlo así, ¿vale? Porque va a ser un lío luego cuando queramos sumar el tiempo perdido en el pit, que a lo mejor son 47 segundos, tenemos que poner 0, 2 puntos, 47.000, entonces, bueno, es un lío. Yo os recomiendo ponerlo directamente en el formato de segundos. Tercer paso, representar estos tiempos. Y no solo es importante para verlo digamos que de un solo vistazo, valga la redundancia, sino para hacer luego nuestras simulaciones. ¿Cómo hacemos esto? Pues insertáis un gráfico que sea de puntos y le ponéis que en el eje X sea la vuelta y en el eje Y sea el tiempo, en este caso en segundos, ¿vale? Porque ya os he dicho que os lo recomiendo trabajar así. Y luego lo que tenemos que añadir es una línea de tendencia, ¿vale? Que desde Google Sheets, por ejemplo, pues tenéis que ir a la configuración, a serie, activar línea de tendencia y luego dentro le tenéis que decir que os muestre la fórmula. Y esta línea de tendencia y esta fórmula pues van a tener una pinta diferente si lo utilizáis la lineal, la polinómica, en función de cuántos grados le metéis al polinomio, todo eso. Como norma general yo recomiendo, y yo suelo utilizar polinómica de grado 2, ¿vale? Es decir, le decís tipo polinómico y luego un grado le ponéis un 2. Si ponéis un grado altísimo, pues va a ser una simulación que va a decir que tengo una fórmula que clava cada uno de los tiempos, pero cuando hagáis unos tiempos reales no os van a aparecer en nada. Entonces, yo os recomiendo polinómica de grado 2 porque normalmente los tiempos van bajando progresivamente porque se va calentando el neumático y luego empiezan a subir por el desgaste, ¿vale? Entonces eso nos lo puede dar una polinómica de grado 2.
Si queréis poner, por ejemplo, una lineal, porque desde la primera vuelta ya está el neumático en temperatura y los tiempos solo lo único que hacen es aumentar, pues lo podéis hacer, ¿vale? Pero como norma general yo recomiendo polinómica grado 2. Puede ser un poquito técnico, ¿vale? Pero cuando os metáis con el software simplemente decís eso, que añadir línea de tendencia y que sea tipo polinómica y de grado 2 y ya os va a dar eso. Y luego activamos esa etiqueta, como decía antes, de que te enseñe la fórmula. Y esa fórmula va a tener una pinta un poco rara. Os va a salir ahí a lo mejor 90 menos 0,2x menos o más 0,02x cuadrado, ¿vale? Esa fórmula nos está diciendo qué tiempo vamos a hacer en función de la simulación que nosotros hemos hecho en función de la vuelta, ¿vale? Esa X la tenemos que cambiar por la vuelta del stint, ojo, no de la vuelta de carrera total, sino cuántas vueltas lleva ese neumático. Entonces esta fórmula normalmente nos va a dar una forma que vayan bajando los tiempos hasta cierto punto y luego empiecen a subir, ¿vale? Simplemente ponemos esos números cambiando la X por el número de la vuelta y el resultado va a ser el tiempo estimado, ¿no? En función de la simulación de los tiempos anteriores que hemos hecho. Y luego esa fórmula pues ya te la puedes llevar a donde tú quieras, la pones una columna que dependa de la columna de la vuelta, arrastras hacia abajo, ¿no? Como se hacen estos programas y tiras con ello. Luego tenemos un cuarto paso fundamental, aunque la fórmula nos diga que los tiempos van en ascenso, va a haber un punto que ya no pueden ascender más porque el neumático se desgaste y llega al límite. Entonces tenemos este cuarto paso que es el del desgaste. Entonces, para esto hay dos métodos que son básicos, ¿vale? Son mejorables bastante con unos sistemas, digamos que unos ajustes estadísticos un poquito más finos, pero bueno, si estáis empezando con esto os sobra. En caso que hay dos métodos. Uno, si tenemos un simulador que nos dé el dato o un sistema de adquisición de datos de telemetría de un coche real muy preciso, pues lo que podemos hacer es ir calculando el desgaste por cada una de las vueltas, es decir, veis en qué estado está el neumático en porcentaje a cada final de la vuelta y lo que hacéis es restárselo al anterior. Es decir, si yo empiezo la vuelta con un 99% del neumático y la termino con un 98%, sé que en esa vuelta he gastado un 1% de ese neumático, ¿vale? Entonces lo que podría hacer es una media de lo que he desgastado el neumático en cada una de las vueltas y lo tendría. Y el segundo método consiste en hacer, por ejemplo, 3 stints, ¿vale? Yo pongo un neumático nuevo y veo cuántas vueltas puedo aguantar. He aguantado 35, luego 34 y luego 36. Pues hago la media de cuántas vueltas me ha durado ese neumático, son 35. Luego ya trabajaremos con márgenes de, mira, no voy a apurar 35 vueltas en un stint, voy a ser un poquito más conservador, voy a apurar 30, 32 vueltas en función de lo que queremos arriesgar, pero de esta manera ya podemos calcular más o menos. Es decir, si yo de media aguanto 35 vueltas con el neumático, ¿cuánto se me degrada en cada vuelta? Pues haría 1 entre ese número de vueltas y te va a salir un número, va a salir a lo mejor 0,023, pues eso es un 2,3%, ¿vale? Se multiplica por 100 y ya tendrías ese porcentaje. ¿Qué otra variable va cambiando también según van pasando las vueltas? El consumo de combustible. Esto suele ser un poquito más sencillo porque no necesitas un sistema de adquisición tan avanzado, cualquier simulador también te lo puede dar, entonces, bueno, esto yo sí creo que sí que es un poco más fácil de calcularlo, pero también tenemos dos métodos. Uno, igual que antes, ir viendo qué combustible tengo al principio de cada vuelta, se lo resto al anterior y sé cuánto he consumido. Entonces yo me puedo hacer una tabla de qué combustible tengo al final de cada vuelta. Si tengo el dato preciso, lo puedo mirar con el programa de adquisición de datos, de telemetría, lo que sea, pues lo puedo ir apuntando. Si es el piloto el que está rodando y tiene comunicación con el equipo y lo ve desde el volante, pues se lo puede ir diciendo por la radio y va diciendo vuelta 1, tanto combustible, vuelta 2, tanto. Y entonces ya ves cómo va bajando el combustible, lo vas apuntando y hacer la cuenta, ¿no? Es decir, pues empecé con 98 litros y ahora tengo 96, pues he consumido 2, ¿vale? En la vuelta que sea y así lo vais sumando. Y otro método, decir, pues mira, empecé con 90 litros, he terminado con 20 en tantas vueltas, pues hacéis la división exactamente igual, es decir, si he consumido, por ejemplo, pues 70 litros en 10 vueltas, pues evidentemente he gastado 7 litros por vuelta, ¿vale? No tiene más, sería una exageración este hipotético ejemplo, pero no tendría más este método. Sexto paso importante, el tiempo perdido en el pit stop, y esto ya sí que es muy mejorable, que si pongo más combustible o menos, que si cambio los neumáticos o no, entonces bueno, vamos a partir de una base un poco más sencilla, ¿no? Como hacíamos en el curso de estrategias de carrera con Excel, que era un poquito más básico. Y aquí pues tendríamos dos posibilidades de hacerlo, ¿vale? Calculando y probando. Calculando parece sencillo y realmente lo es en función de la propia línea del pit lane. Es decir, yo sé que en la línea del pit lane voy a ir a 60 km/h, en el programa de adquisición de datos veo
a qué velocidad voy de media en esa misma línea, pero paralela en el circuito, no fuera del pit lane, y lo calculo. Pero ¿qué pasa? Ahí nos estaríamos dejando la calle de entrada al pit lane y la de salida. Entonces el cálculo, aunque parezca sencillo, sí que es bastante más complejo. Y luego habría que sumarle lo que tardo en cambiar neumáticos, que puedo hacer una media de lo que he tardado históricamente y tal y cual. Pero el cálculo no es tan sencillo. Entonces lo que se puede hacer con simuladores y sin ningún problema, pues probando todas las veces que quieras, ¿no? Si tienes el tiempo suficiente y los medios, pues es probar, ¿vale? Entonces tú lo que haces es apuntar el tiempo que has hecho en la vuelta de entrada al pit lane y luego el que has hecho a la salida del pit lane, ¿vale? Y haces esa suma. Y luego, por otra parte, sumas el tiempo que hubieras hecho en esa última vuelta del stint y el que hubieses hecho en la primera vuelta del siguiente stint, utilizando aquella fórmula gracias a la representación de los tiempos, con la línea de tendencia y tal y cual. Entonces, ¿cuánto tiempo he perdido en el pit lane? Pues hago mi suma de la vuelta de entrada al pit lane más la vuelta de salida del pit lane y a esto le resto la otra suma, el que hubiese hecho si no hubiese entrado, es decir, la última vuelta antes de entrar en el pit lane y la primera después de salir si no hubiese parado, ¿vale? En función de esa simulación. Y haces la resta, si has hecho varios intentos de pit lane, pues puedes hacer una media entre todo eso y te va a dar el tiempo medio perdido en el pit lane. Puede ser un poquito lioso, ¿vale? Pero yo creo que más o menos se entiende. Y ahora que ya tenemos todo esto, pues tenemos que plasmar la estrategia, que es el séptimo paso, es decir, hacer una super tabla en la que tengamos las estrategias con los tiempos que vamos a ir haciendo y todo eso, ¿vale? Por lo tanto, esta tabla va a tener varias columnas. La primera, la vuelta, evidentemente, qué vuelta de la carrera estamos. La segunda, si hemos parado en el pit lane o no. Es decir, si yo voy a parar en la vuelta 15, pues en todo lo dejo vacío, pero en la fila de la vuelta 15, en la columna pit, le pongo un 1. Otra columna, el tiempo perdido en el pit. Yo lo hago así, aunque se puede hacer directamente, porque es mucho más sencillo poner un 1 o no poner nada en la vuelta del pit y que automáticamente el tiempo perdido por pit yo lo compruebe. Es decir, que me compruebe automáticamente si en la columna pit tengo un 1, entonces me pones el número que sea. Pero si en esa columna pit no tengo nada, no me lo pongas, ¿vale? Entonces ahí pues habrá que jugar un poquito con la automatización. ¿Que queréis quitaros la columna pit y directamente poner el tiempo que voy a perder? Pues lo podéis hacer también, ¿vale? Sin problema. Pero luego tendríamos otra columna que es la vuelta del stint. Entonces, en la vuelta del stint tendremos que hacer otra comprobación. ¿Cuál? Si en la vuelta anterior he parado, entonces la vuelta stint es un 1, porque significa que es la primera vuelta del stint. Pero si no, la vuelta será la anterior más 1. ¿Vale? Y ya tendríamos nuestra columna de la vuelta. Y luego tendríamos, por supuesto, el tiempo que yo he hecho en esa vuelta, teniendo en cuenta qué vuelta del stint es, utilizando esa fórmula tan rara de la línea de tendencia que nosotros utilizamos, y luego otras dos columnas que correspondan al desgaste y al consumo, ¿vale? Es decir, pues el consumo irá bajando automáticamente, ¿no? Pues el consumo medio, lo que vamos haciendo es con cuántos litros empiezo y lo que voy haciendo es restarle ese consumo medio vuelta tras vuelta, que sería una simulación muy básica. En la estrategia avanzada pues lo afinamos un poquito más, pero bueno, para ir empezando sobre todo, pues yo creo que con eso sobra. Lo que pasa que luego el desgaste pues sí que hay que automatizarlo, es decir, si la vuelta anterior paré, el desgaste va a ser 0, es decir, el estado del neumático va a ser 100%, pero si no, va a ser el de la vuelta anterior menos el desgaste medio, ¿vale? Y de esa manera pues completaríamos la columna del desgaste y también la del consumo. Octavo paso, diseñar la estrategia. ¿Cómo se hace? Pues simplemente vamos plantando un 1 en la vuelta que nosotros queramos parar. Es decir, ¿en qué consiste diseñar una estrategia de carrera? Decidir en qué vuelta vamos a parar. Entonces, si tenemos, por ejemplo, pues 30 vueltas, vamos a probar con poner un 1 en la columna pit de la vuelta 15 que está en el medio y veo qué pasa. Luego lo puedo probar a poner, por ejemplo, en la 10 y en la 20 para hacer 3 stints diferentes, con 2 paradas, por supuesto, y así voy probando, ¿vale? Pero ¿cómo sé qué tiempo estoy haciendo? Pues para eso necesitamos el noveno paso, que es el del tiempo acumulado. ¿Cómo hago esto? Pues añado otra columna a esta tabla tan enorme que tenemos. Esta columna pues básicamente lo que va a hacer es cuánto tiempo llevo corriendo en cada una de las vueltas. ¿Y cómo voy a hacer eso? Utilizando los tiempos de la simulación y a eso se lo voy sumando. Entonces, en la vuelta 1, ¿qué tiempo acumulado llevo? Pues el que haya hecho la vuelta 1. En la vuelta 2, ¿qué tiempo acumulado llevo? El de la 1 más la 2. En la vuelta 3, en la 1, la 2 y la 3. Y así lo que vas haciendo es sumar sucesivamente. Entonces, al final, el tiempo acumulado en la última vuelta te va a dar el tiempo que has tardado en total en terminar la carrera. Por lo tanto, es lo que tenemos que optimizar
con nuestra estrategia de carrera. Porque ¿en qué consiste hacer una buena estrategia de carrera? En terminar la carrera lo antes posible. Y ya por último tendríamos el 10º paso, que es el de tomar decisiones, jugar con las diferentes estrategias. Porque podréis pensar, pues mira, yo por ejemplo si tengo 30 vueltas, ¿no? Que es un caso pues muy sencillo, pues yo pruebo 2 o 3 cosas, es decir, 1, 2, 3 paradas las que sean, y miro a ver si gano tiempo o lo pierdo. Es decir, con cuál de estas estrategias he terminado antes la carrera. Pero ¿qué pasa? Que yo recomiendo tener a lo mejor un plan B, un plan C, es decir, por ejemplo, si tú quieres hacer estrategia principal, una parada, voy a parar en la vuelta 15, luego una estrategia alternativa sea parar en la 10 y en la 20. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor en la vuelta 10 tú entras y pierdes mucho tiempo, pero luego vas a hacer mejores tiempos y lo vas a ganar. Entonces yo lo que haría sería una tabla igual que el de la estrategia principal, pero con una estrategia alternativa, a la que le añadiría una nueva columna, y es vuelta por vuelta la diferencia que tengo en tiempo acumulado. Es decir, en la vuelta 15 con mi plan A llevo acumulado este tiempo y con mi plan B llevo acumulado este. Pues lo que hago es una resta y luego represento esa resta. ¿Por qué? Porque me va a dar un gráfico de esa manera en cada vuelta si estoy por delante, es decir, el gráfico está por debajo de 0, o si estoy por detrás, el gráfico está por encima de 0, porque si el tiempo acumulado es mayor, la resta me va a dar positivo. Y si el tiempo acumulado de la estrategia alternativa es menor en esa vuelta, pues la resta va a dar negativo y la gráfica se va a ver por abajo. Entonces, os va a dar una gráfica de este estilo, vale, más o menos, en la que por encima del 0 están las vueltas en las que perdemos tiempo y por abajo están las vueltas en las que hemos ganado tiempo, ¿vale? Aquí tenemos en el eje X pues la vuelta y en el eje Y la diferencia entre una estrategia y la otra. Entonces, de esta manera, pues a lo mejor resulta que nos compensa, si la carrera tiene 30 vueltas, estar por delante en la 25, aunque luego la estrategia sea peor, pero yo quiero estar por delante en la 25 porque luego me puedo defender para que no me adelanten y tal. Entonces aquí las decisiones pues ya hay que tomar de una forma un poquito más subjetiva, ¿no? Teniendo en cuenta a lo mejor algunas cosas que no nos está diciendo numéricamente nuestra estrategia. Entonces son 10 pasos que son muy liosos, que yo lo sé, pero bueno, que espero que más o menos os ayuden, y si queréis aprender más, queréis que yo os vaya guiando paso a paso, acceder a la hoja de estrategia de carrera que ya tenemos en Level Up Academy, pues ya sabéis, os suscribís, ¿vale? Veis los cursos que queráis, que esto también me lo preguntáis mucho, que si podéis ver todos los cursos, pues sí, ¿vale? Os suscribís y el tiempo que estéis suscritos vais a poder ver todos los cursos, ¿vale? Además tenemos 2 de estrategia de carrera, de setup, de telemetría, de un montón de cosas, ¿vale? Así que echarle un ojo a Level Up Academy, espero que os haya servido este vídeo y nos vemos en el siguiente.